Los últimos rayos del atardecer se habían desvanecido tras las imponentes acacias del santuario de elefantes Amboseli. En la cabaña de observación, tenuemente iluminada, el doctor James Chen dejó su taza de café y miró fijamente la pantalla de monitoreo. Los números parpadeantes del dispositivo sensor indicaban que algo inusual estaba sucediendo en la zona de maternidad. Nala, una elefanta de 28 años con las características orejas grandes de los elefantes africanos, había mostrado signos de parto desde primera hora de la mañana. Pero lo que preocupaba al doctor Ochin no era el proceso de parto en sí, sino los datos de la ecografía de la semana anterior. Las imágenes borrosas habían revelado algo tan raro que apenas podía creer lo que veían sus ojos. Nala estaba embarazada de gemelos. En sus 35 años estudiando elefantes, el doctor Chen solo había oído a sus colegas mencionar este fenómeno en áridos artículos científicos. Las estadísticas mostraban que solo el 1% de los nacimientos de elefantes eran gemelos y que la tasa de supervivencia de ambos cachorros era aún menor. En la naturaleza, era casi imposible que una elefanta criara con éxito a ambos cachorros. Las presiones evolutivas que dieron forma a la reproducción de los elefantes no habían preparado a la especie para este raro acontecimiento, lo que hacía que cada nacimiento gemelar fuera una apuesta arriesgada para la supervivencia. El santuario se había creado en 1975 como refugio para los elefantes desplazados por la invasión humana y la caza furtiva. Con una superficie de 8.000 hectáreas de sabana protegida, albergaba a 127 elefantes, desde crías huérfanas hasta matriarcas ancianas. El doctor Chen había sido el investigador científico jefe durante 12 años, documentando patrones de comportamiento que desafiaban la comprensión convencional de la inteligencia y la estructura social de los elefantes. Cuando comenzaron las primeras contracciones, las elefantas más viejas del santuario se reunieron alrededor de Nala siguiendo un instinto ancestral. Formaron un círculo protector, con sus enormes cuerpos protegiendo a Nala de cualquier amenaza potencial. Matisa, la hembra más vieja, con 52 años, se situó cerca de Nala como una abuela devota. Su piel curtida mostraba las cicatrices de décadas de supervivencia en la naturaleza antes de su rescate, y sus ojos reflejaban la sabiduría acumulada a lo largo de innumerables estaciones de nacimiento, muerte y renovación. El doctor Chen y su equipo de investigación observaban desde la distancia con prismáticos infrarrojos. Sabían que cualquier intervención podría aumentar los niveles de estrés de Nala, lo que podría provocar graves complicaciones durante el parto. Los elefantes son animales extremadamente sensibles al estrés, y una madre en trabajo de parto puede reaccionar violentamente ante la presencia humana, incluso ante los cuidadores que han trabajado con ellos durante años. El equipo había establecido protocolos estrictos: observar, documentar, pero nunca interferir a menos que fuera absolutamente necesario para la supervivencia. Sarah Williams, una estudiante de posgrado de Oxford que estudiaba la cognición de los elefantes, ajustó el equipo de grabación de audio para captar las comunicaciones de baja frecuencia que utilizaban los elefantes. Estas llamadas infrasónicas, a menudo por debajo del rango auditivo humano, podían viajar kilómetros y transmitir información emocional y social compleja. Esa noche, esos sonidos contarían una historia de expectación, apoyo comunitario y tragedia inminente. El tiempo transcurría en un silencio intenso. El reloj de la pared de la cabaña de observación marcaba cada segundo con constancia, llevando consigo la expectación. Los 22 meses de embarazo de Nala habían conducido a este momento, y ahora todo dependía de millones de años de instinto evolutivo. El equipo de investigación mantenía registros detallados en los que anotaba cada cambio de comportamiento, cada vocalización, cada cambio en la formación protectora alrededor de la madre en trabajo de parto. Alrededor de las 11 de la noche, los primeros gemidos resonaron en la zona de maternidad. Eran sonidos bajos, casi inaudibles para el oído humano, pero el equipo de grabación especializado captó estas ondas sonoras. El doctor Chen sabía que Nala se estaba comunicando con su cría aún no nacida, un fenómeno milagroso que la ciencia
aún no comprendía del todo. Las investigaciones sugerían que estas comunicaciones prenatales podían ayudar a establecer el vínculo crucial entre la madre y la cría que determinaría la supervivencia en las horas críticas tras el nacimiento. El aire nocturno transportaba los sonidos de otros animales del santuario que respondían al acontecimiento. Los hipopótamos del lejano abrevadero se quedaron en silencio, como si respetaran la gravedad de la nueva vida que llegaba al mundo. Incluso los babuinos, normalmente ruidosos, parecían apagados, y sus chillidos se redujeron a ocasionales llamadas suaves. Todo el ecosistema parecía sentir la importancia de lo que estaba sucediendo. Exactamente a medianoche, nació la primera cría. A la tenue luz de los equipos de observación nocturna, el equipo de investigación pudo ver una pequeña forma caer al suelo húmedo con el sonido característico de una nueva vida que llegaba a la Tierra. Los gemidos de Nala ahora tenían un tono diferente. Ya no era dolor, sino algo parecido a la alegría y el alivio. El primer ternero, que más tarde se llamaría Django, parecía sano y alimentado por un vigor inexplicable que lo marcaba como un superviviente desde su primer aliento. Sarah documentó los primeros movimientos de Django con precisión científica. En 3 minutos, el ternero había levantado la cabeza. A los 5 minutos, intentaba ponerse de pie con las piernas temblorosas, pero decidido. A los 8 minutos, logró ponerse de pie por primera vez, aunque tambaleándose. Estos hitos eran indicadores cruciales del desarrollo neurológico y la salud general. Cada movimiento exitoso reducía la probabilidad de complicaciones en el desarrollo que podrían afectarle durante toda su vida. Pero el proceso de parto no había terminado. El Torchen se sintió ansioso al darse cuenta de que estaban comenzando las segundas contracciones. Nala seguía luchando y las otras elefantas parecían sentir que algo inusual estaba sucediendo. Se pusieron inquietas, caminando ansiosamente alrededor del círculo protector. Matisa emitía profundos rugidos que parecían animar a Nala y al mismo tiempo comunicar su preocupación a las otras hembras. El aire de medianoche se enfrió, trayendo el aroma de la lluvia que se acercaba desde lejanas nubes de tormenta. El doctor Chin comprobó los monitores meteorológicos, esperando que las malas condiciones no complicaran una situación ya de por sí difícil. La caída de la presión barométrica que precedía a las tormentas africanas podía afectar al comportamiento de los animales de forma impredecible, induciendo a veces un parto prematuro o haciendo que los animales buscaran refugios inadecuados. Una hora más tarde, nació la segunda cría. Desde los primeros momentos la diferencia fue evidente. Esta cría, significativamente más pequeña que su hermana, yacía tranquilamente en el suelo con movimientos que denotaban más lucha que vitalidad. La diferencia de tamaño era sorprendente, ya que Django pesaba unos 120 kilogramos. La segunda cría parecía pesar apenas 85 kilogramos, muy por debajo del rango normal para los elefantes recién nacidos sanos. El doctor Chen observaba con los prismáticos y sentía un nudo en el corazón. Ya había visto esto antes en otras especies. Los embarazos gemelares a menudo daban lugar a un feto dominante que recibía mejor nutrición y espacio, dejando al segundo desarrollarse en condiciones subóptimas. En los seres humanos, esto se denominaba síndrome de transfusión feto-feto. En los elefantes el fenómeno era menos conocido, pero no menos devastador. El equipo de investigación mantuvo una documentación minuciosa de cada detalle. La respiración del elefante más pequeño era superficial e irregular, su tono muscular era deficiente y sus respuestas a los estímulos eran lentas. Se trataba de observaciones clínicas, pero conllevaban el peso de una tragedia inminente que ninguna formación científica podía hacer emocionalmente soportable. En la naturaleza, este fenómeno no era infrecuente. Cuando se producían gemelos, solía haber una cría sana y otra con problemas. La especie no había desarrollado los recursos maternos adecuados para mantener a 2 crías simultáneamente durante los exigentes primeros meses de vida. La dura matemática de la naturaleza significaba que intentar salvar a ambos a menudo resultaba en perder a ambos.
Nala comenzó a lamer al segundo ternero para limpiarlo mientras usaba su trompa para animarlo a ponerse de pie. Estos movimientos eran profundamente instintivos. Una madre tratando de estimular el sistema nervioso de su cría para ayudarla a estar alerta y activa. Aplicó las mismas técnicas que habían despertado con éxito a Geno, pero las respuestas del segundo ternero eran mínimas. De vez en cuando, levantaba la cabeza o movía una pata, dando falsas esperanzas antes de volver a caer en el letargo. El doctor Chen sabía que las primeras horas después del nacimiento eran cruciales para las crías de elefante. Necesitaban ponerse de pie y mamar calostro en cuestión de horas para absorber los anticuerpos necesarios para su sistema inmunológico. Sin calostro, el sistema inmunológico de una cría no se desarrollaría completamente, lo que daría lugar a una resistencia muy pobre a las enfermedades. Esta ventana biológica era implacable. Si se perdía, la supervivencia era casi imposible, independientemente de otras intervenciones. Mientras Nala se centraba en la cría débil, la recién nacida sana había encontrado una teta y había comenzado a mamar. Django demostró ser una cría fuerte con un claro instinto de supervivencia. Se movía con confianza bajo el vientre de su madre, con sus pequeñas pero firmes patas sosteniéndolo mientras navegaba por la compleja geografía del cuidado materno. Mamaba con vigor y eficiencia. Cada trago de calostro fortalecía su sistema inmunológico y mejoraba sus posibilidades de supervivencia a largo plazo. El contraste entre los dos terneros se hacía más pronunciado con cada hora que pasaba. Los movimientos de Django se hacían más fuertes y coordinados, mientras que su hermano se debilitaba progresivamente. El doctor Chen se vio envuelto en la antigua tragedia de la supervivencia del más apto que se desarrollaba en tiempo real, incapaz de intervenir sin perturbar potencialmente los procesos naturales que habían evolucionado durante millones de años. Pasaron 2 horas en un silencio angustioso. A pesar de los esfuerzos de Nala, el segundo ternero seguía sin poder ponerse en pie. Su respiración se debilitó y los años de experiencia del Dr. Chen le permitieron reconocer los signos preocupantes. La temperatura del ternero estaba bajando, sus reflejos se volvían lentos y sus ocasionales llantos se hacían más débiles. El pequeño cuerpo estaba entrando en las últimas fases del colapso fisiológico. Sarah Williams, que supervisaba el equipo de audio, detectó cambios en las vocalizaciones de Nala que sugerían un malestar creciente. Los gritos de la madre se volvían más urgentes, más desesperados. Parecía comprender que algo iba fundamentalmente mal con su segunda cría, pero sus instintos no le proporcionaban ninguna solución para esta anomalía evolutiva. El momento final llegó en absoluto silencio. La cría exhaló su último aliento y quedó inmóvil. Su pequeño pecho ya no se elevaba y descendía con el esfuerzo de la vida. El doctor Torche sintió una profunda tristeza, a pesar de haber presenciado muchas muertes en la naturaleza. Había algo particularmente desgarrador en presenciar el fallecimiento de una vida de solo unas horas. Una vida que nunca había experimentado la luz del sol ni el abrazo protector de su madre. La muerte se produjo a las 2:17 am, según se documentó con precisión en los registros de investigación. Pero los números no podían captar el profundo cambio que se produjo inmediatamente después. Los demás elefantes del círculo protector parecieron percibir la pérdida al instante. Su lenguaje corporal cambió, volviéndose más alerta, más solemne. Varios emitieron vocalizaciones bajas que parecían reconocer la muerte. Pero la reacción de Nala sorprendió verdaderamente al doctor Chen. En lugar de volverse para cuidar de su cría viva, como él esperaba, Nala comenzó a comportarse de una manera que él nunca había presenciado en sus décadas de investigación. No se alejaba del cuerpo de la cría fallecida, tocando continuamente el pequeño cuerpo con su trompa, como si intentara despertarla. Sus caricias eran suaves pero persistentes, centrándose en las zonas que normalmente estimularían a una cría dormida para que despertara. Los gemidos de Nala ahora eran completamente diferentes. No eran los gemidos dolorosos del parto, ni los suaves gemidos a su cría sana. Era un sonido que el doctor Chen nunca había oído. Un grito desesperado que parecía transmitir el peso de la incomprensión y la pérdida.
Las vocalizaciones tenían un carácter inquietante que hizo que Sarah Williams se quitara los auriculares, incapaz de soportar la cruda emoción que se transmitía a través del equipo de audio. Las otras elefantas también comenzaron a reaccionar de forma inusual. En lugar de dispersarse después del parto, como era habitual, mantuvieron su círculo protector. Pero ahora su formación tenía un propósito diferente. Estaban conteniendo y apoyando a una madre afligida en lugar de proteger a una que estaba de parto. Matisa se acercó, colocando su enorme cabeza cerca de Nala, en un gesto que trascendía las especies en su evidente intención de consolarla. Otras elefantas emitían sonidos graves, una forma de comunicación que los investigadores apenas comenzaban a comprender. No se trataba de vocalizaciones aleatorias, sino que parecían seguir patrones que sugerían intercambios emocionales complejos. El doctor Chen se dio cuenta de que estaba presenciando algo que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la conciencia y la capacidad emocional de los animales. El doctor Chen se dio cuenta de que estaba presenciando un fenómeno poco común en el mundo animal, la compleja interacción entre el instinto maternal y las profundas emociones de los elefantes. Había leído estudios que demostraban que los elefantes podían sentir la pérdida, e incluso tenían ritos funerarios sencillos, pero presenciarlo directamente fue una experiencia totalmente diferente que cambiaría su comprensión de la psicología animal para el resto de su carrera. Mientras Nala continuaba velando a su cría fallecida, Django, el recién nacido sano, se movía alrededor de su madre cada vez más confundido y angustiado. Parecía incapaz de entender por qué su madre no respondía a sus necesidades. Sus intentos de acercarse para mamar se veían continuamente interrumpidos por la absoluta concentración de Nala en su cría muerta. Las llamadas de angustia del ternero vivo se hicieron más frecuentes y urgentes a medida que el hambre y la confusión abrumaban su vitalidad inicial. Cuando amaneció en Ambeseli, pintando la sabana con tonos dorados que deberían haber celebrado la nueva vida, el doctor Chen y su equipo de investigación habían permanecido despiertos toda la noche, documentando una crisis de comportamiento sin precedentes. La situación no había mejorado en absoluto. Nala seguía negándose a abandonar el cuerpo del ternero fallecido, y lo que era más preocupante, parecía completamente ajena a las necesidades desesperadas de su cría viva. Django llevaba muchas horas sin alimentarse adecuadamente, y el Dr. Chen sabía que esta situación no podía continuar sin correr el riesgo de perder a ambos terneros por este trágico giro de la psicología maternal. Este era el misterio que nadie en el equipo de investigación podía explicar mediante los modelos convencionales de comportamiento animal. ¿Por qué una madre elefante, dotada por la evolución de algunos de los instintos protectores y nutritivos más fuertes del reino animal, descuidaba a una cría viva para centrarse obsesivamente en una muerta? El comportamiento parecía contradecir todos los principios de la biología evolutiva que priorizaban la supervivencia de la descendencia viable sobre el duelo por los muertos. ¿Podría tratarse de una forma de depresión posparto en los animales? ¿Una afección que la medicina humana apenas comenzaba a comprender en nuestra propia especie? ¿O se trataba simplemente de una confusión instintiva causada por el hecho extremadamente raro de un parto gemelar, un evento tan poco común que la evolución no había proporcionado un modelo de comportamiento adecuado para manejarlo? Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas, y cada una de ellas conducía a misterios más profundos sobre la naturaleza de la conciencia, las emociones y los lazos maternales en animales altamente inteligentes. Estas preguntas llevarían al Dr. Chin a un profundo viaje de descubrimiento de la psicología y las emociones de los elefantes. Un viaje que pondría en tela de juicio todo lo que creía saber sobre los límites entre la experiencia humana y la animal. A medida que el sol se elevaba sobre el paisaje africano, iluminando una escena en la que se entremezclaban la belleza y la tragedia, se preparó para adentrarse en territorio desconocido en la comprensión del duelo animal y el poder curativo del apoyo comunitario entre las criaturas más sofisticadas emocionalmente de la Tierra. La luz de la mañana sobre el santuario de elefantes de Ambeseli no traía consigo el calor habitual
ni la promesa de renovación. En cambio, servía como un duro recordatorio de la noche desesperada que acababa de pasar, iluminando una escena que desafiaría todo lo que el equipo de investigación creía saber sobre las emociones animales y el instinto maternal. El doctor James Chen se encontraba junto a la ventana de la cabaña de observación, con los ojos hinchados por haber permanecido despierto toda la noche, contemplando la zona de maternidad, donde una tragedia extraordinaria seguía desarrollándose con cada hora que pasaba. Nala permanecía exactamente donde había estado durante las últimas 8 horas, su enorme figura gris como un monumento al dolor junto al pequeño cuerpo de su cría fallecida. Su postura había pasado de los frenéticos intentos de reanimación que caracterizaron las primeras horas de la pérdida a algo más profundo y misterioso. Una vigilia que parecía trascender el comportamiento animal básico y entrar en el ámbito del complejo procesamiento emocional que los científicos apenas estaban empezando a reconocer en los elefantes. La doctora Elena Rodríguez, veterinaria jefe del santuario, había llegado al amanecer tras recibir el mensaje urgente por radio del Dorchen. Con 15 años de experiencia en el tratamiento de elefantes en 3 países africanos, había sido testigo de prácticamente todas las formas de comportamiento imaginables de los elefantes. Pero ni siquiera su amplia experiencia la había preparado para la escena que se encontró a su llegada. De pie junto al Dr. Chen estudió la escena a través de unos prismáticos de gran potencia, mientras su mente científica se esforzaba por categorizar lo que estaba observando. La cría fallecida yacía donde había muerto, pero Nala había dispuesto su posición con cuidadosa deliberación. Con infinita delicadeza, había colocado el pequeño cuerpo con su trompa de manera que pareciera estar durmiendo en lugar de muerto. La cabeza del ternero descansaba sobre un pequeño montículo de tierra blanda que Nala había recogido, y sus patas estaban colocadas en una posición natural para dormir. No se trataba de un comportamiento aleatorio. Era un intento consciente de crear una ilusión de vida, o quizás una negativa a aceptar la realidad de la muerte. Lleno, que ahora tenía 12 horas de vida y mostraba signos cada vez más evidentes de angustia, deambulaba cerca de las patas de su madre con la desesperada persistencia de un bebé hambriento. Los instintos del ternero sano funcionaban a la perfección. Sabía que necesitaba leche y sabía dónde encontrarla, pero cada intento de mamar se topaba con un sutil rechazo, ya que Nala cambiaba de posición para mantener su atención en el hermano fallecido. No empujaba agresivamente a Django, pero su completa absorción y su dolor no le dejaban espacio emocional para reconocer sus necesidades. El doctor Chen había pasado las primeras horas de la mañana consultando bases de datos de investigación y contactando con colegas de todo el mundo. El fenómeno que estaban presenciando solo se había documentado en contadas ocasiones en la literatura científica y nunca con el detallado análisis del comportamiento que permiten los métodos de investigación modernos. Cada caso documentado había terminado de forma diferente. Algunas madres acababan volviendo a cuidar de sus crías supervivientes, mientras que otras continuaban llorando la pérdida hasta que los terneros vivos morían por negligencia. La doctora Rodríguez comenzó su examen de Django desde la distancia, utilizando prismáticos para evaluar su estado físico sin perturbar la delicada situación psicológica que rodeaba a Nala. El paso del ternero se había vuelto menos firme. Su piel comenzaba a mostrar una ligera deshidratación y sus vocalizaciones transmitían una desesperación cada vez mayor. Lo más grave era que sus intentos de mamar se habían vuelto menos frecuentes, ya que la debilidad comenzaba a prevalecer sobre el hambre. La evaluación veterinaria era aleccionadora. Django tenía quizás entre 18 y 24 horas antes de que la deshidratación y el hambre causaran daños irreversibles en sus sistemas en desarrollo. Su sistema inmunológico, ya comprometido por la ingesta inadecuada de calostro, comenzaría a fallar. La ironía era devastadora. Nala tenía leche en abundancia y era físicamente capaz de amamantar, pero su estado psicológico le impedía reconocer la existencia de su cría viva. A media mañana llegó el doctor Michael Kariuki desde Nairobi.
Su Land Rover levantaba nubes de polvo que anunciaban su llegada mucho antes de que el vehículo fuera visible. El Dr. Karuki, un investigador keniano con 40 años de experiencia con elefantes, aportó una perspectiva que tendía un puente entre la metodología científica occidental y los sistemas de conocimiento tradicionales africanos que habían observado el comportamiento de los elefantes durante milenios. Su presencia representaba el compromiso del santuario de integrar la sabiduría indígena con la ciencia moderna de la conservación. Después de estudiar la situación con prismáticos durante 30 minutos, el doctor Kuryuki compartió sus ideas, que replantearon todo lo que el equipo creía saber sobre la crisis. En las tradiciones de Mesaya y Kuyu, que habían coexistido con los elefantes durante miles de años, había observaciones detalladas del comportamiento matutino de los elefantes que la ciencia occidental apenas estaba empezando a documentar. No se trataba de folclore ni de superstición. Representaban generaciones de cuidadosa observación por parte de personas cuya supervivencia a menudo dependía de la comprensión de la psicología animal. Los conocimientos tradicionales describían a las madres elefantes que necesitaban completar su despedida antes de poder volver emocionalmente a cuidar de sus crías vivas. No se trataba simplemente de dejar pasar el tiempo, sino que se requerían comportamientos rituales específicos que permitieran a la madre procesar su pérdida y pasar del duelo al cuidado. El proceso no podía acelerarse ni forzarse. Tenía que seguir los patrones emocionales establecidos por millones de años de evolución de los elefantes. La explicación del Dr. Kuryuki proporcionó un contexto para el comportamiento aparentemente irracional de Nala. No se trataba simplemente de terquedad o desequilibrio emocional. Ella seguía protocolos psicológicos profundamente arraigados para procesar la pérdida, que habían evolucionado para ayudar a los elefantes a mantener la cohesión social y la estabilidad emocional después de experimentar la muerte. El problema era que estos protocolos nunca habían evolucionado para tener en cuenta las necesidades de supervivencia de los hijos gemelos, ya que los partos gemelares eran demasiado raros como para influir en el desarrollo evolutivo. El equipo se enfrentó a un dilema sin precedentes que enfrentaba la intervención científica con el proceso natural. La práctica veterinaria estándar dictaba retirar inmediatamente al ternero fallecido para obligar a Nala a centrarse en la supervivencia de Django. Pero los conocimientos culturales del locutor Karyuki y la creciente comprensión de la psicología de los elefantes por parte del Dr. Dono Chen sugerían que este enfoque podría ser catastrófico. La separación forzosa de su ternero fallecido podría hacer que Nala se volviera violenta, cayera en una depresión irreversible o rechazara por completo a Django, incluso si se lo presentaran. El doctor Rodríguez planteó la realidad médica que regía el plazo para tomar una decisión. Tenían entre 6 y 8 horas antes de que el estado de Django se volviera irreversible, independientemente de cómo decidieran manejar las necesidades psicológicas de Nala. El cachorro estaba entrando en una fase crítica en la que el hambre comenzaría a causar daños permanentes en su cerebro y otros órganos en desarrollo. Necesitaban una solución que respetara las necesidades emocionales de Nala y al mismo tiempo salvara la vida de su cachorro vivo. A través de una cuidadosa observación, comenzaron a comprender la compleja dinámica social que rodeaba la crisis. Los demás elefantes del santuario no se limitaban a esperar a que se resolviera la situación. Participaban activamente en algo que se asemejaba a una sesión de terapia comunitaria. Cada hembra tenía un papel que desempeñar en el apoyo a Nala mientras se trabajaba para resolver la crisis. Matisa, la anciana matriarca, parecía intentar comunicar a Nala una orientación específica mediante una combinación de vocalizaciones y gestos físicos. Se acercaba y tocaba suavemente al ternero fallecido con la trompa, luego se movía hacia Django y repetía el comportamiento de tocarlo. Finalmente, empujaba suavemente a Nala hacia su ternero vivo con una presión cada vez más insistente de su enorme cabeza y trompa. Cuando Nala se resistía y volvía al ternero fallecido, Matisa repetía toda la secuencia con creciente persistencia. Otros elefantes desempeñaban papeles secundarios en este proceso natural de asesoramiento. Casey,
Una hembra de mediana edad que había perdido a su propia cría el año anterior se colocó cerca de Django y emitió suaves vocalizaciones maternales que parecían diseñadas para mantenerlo tranquilo y receptivo durante la crisis. Su comportamiento sugería que los elefantes que habían experimentado una pérdida asumían un papel especial a la hora de ayudar a otros a procesar el dolor. El doctor Kuryuki explicó que probablemente se trataba de un proceso natural de asesoramiento para el duelo de los elefantes, un proceso de sanación basado en la comunidad que la psicología occidental apenas estaba empezando a comprender y apreciar. En las manadas de elefantes salvajes, las hembras mayores ayudaban regularmente a las madres afligidas a pasar del duelo a un renovado compromiso parental. Pero el proceso se desarrollaba según los plazos emocionales de los elefantes, en lugar de la urgencia humana, lo que requería una paciencia y una confianza que la mayoría de las situaciones de conservación no podían acomodar. El equipo desarrolló un enfoque sin precedentes que representaba una nueva síntesis de la ciencia occidental y el conocimiento tradicional africano. Facilitarían el proceso natural de duelo de Nala, al tiempo que crearían oportunidades cuidadosas para que Django sobreviviera al prolongado plazo que requería la curación emocional. El Dr. Rodríguez preparó un equipo de alimentación con fórmula de emergencia como plan de respaldo, pero el Dr. Carol Kay convenció al equipo de que confiara en la sabiduría de la comunidad de elefantes como estrategia de intervención principal. Sarah Williams centró su equipo de audio en documentar las complejas vocalizaciones que se producían entre la comunidad de elefantes. Los sonidos revelaban patrones que sugerían una sofisticada comunicación emocional, diferentes tipos de llamadas para consolar, animar, guiar y aumentar gradualmente la insistencia para que Nala reconociera las necesidades de su cría viva. Los elefantes mantenían conversaciones sobre el dolor, la curación y la responsabilidad que el lenguaje humano apenas podía aproximar. Esperaron durante toda la tarde, documentando cada interacción, cada sonido, cada sutil cambio en el complejo drama de los elefantes. Alrededor de las 3:30 p.m., algo comenzó a cambiar en la dinámica. La orientación persistente de Matisa parecía estar teniendo un efecto acumulativo en la conciencia de Nala. La madre afligida comenzó a responder a los suaves empujones de la hembra mayor, mirando ocasionalmente hacia Django cuando la empujaban, aunque rápidamente volvía su atención al ternero fallecido. Pero el avance provino de una fuente inesperada que demostró la sofisticada inteligencia social de las comunidades de elefantes. Cassie, la joven hembra que había estado proporcionando cuidados reconfortantes a Django, comenzó a emitir vocalizaciones específicas que las elefantas madres suelen utilizar para llamar a sus crías para que mamen. Básicamente, le estaba diciendo a Django que buscara leche y, al mismo tiempo, le indicaba a Nala que era necesario un comportamiento maternal. Django, débil pero aún receptivo a las señales instintivas, se animó al oír estos sonidos familiares a pesar de su deteriorado estado físico. Se movió hacia Cassie con renovada energía y ella lo guió suavemente hacia el lado de Nala, utilizando su trompa para proporcionar apoyo físico a sus pasos inestables. Por primera vez en más de 15 horas, Nala pareció notar la presencia de su cría viva. Extendió su trompa con cautela y tocó a Django como si redescubriera su existencia tras una larga ausencia. El momento fue breve, pero significativo. La trompa de Nala exploró el pequeño cuerpo de Django durante varios segundos, comprobando su estado con la atención minuciosa de una madre preocupada. Pero luego volvió a centrar su atención en la cría fallecida, dejando a Django confundido y todavía hambriento junto a su enorme pata. La interacción representaba un progreso, pero aún no era el avance que salvaría la vida de la cría viva. El doctor Chen se dio cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes en la investigación del comportamiento animal. Una comunidad de elefantes trabajando juntos para ayudar a una madre afligida a reconectarse con su cría viva, sin dejar de respetar su necesidad psicológica de llorar la muerte de su cría muerta. Era un equilibrio delicado que requería una paciencia infinita y una confianza total en la sabiduría de los elefantes, acumulada a lo largo de millones de años de evolución social.
A medida que la tarde daba paso a la noche, el patrón se hacía más claro y esperanzador. La comunidad de elefantes estaba creando una sesión de terapia natural, permitiendo a Nala llorar su pérdida mientras la reintroducía gradualmente en sus responsabilidades maternales. Pero el proceso era dolorosamente lento y el tiempo se agotaba para la supervivencia de Django. La tensión entre la curación natural y la necesidad biológica estaba llegando a un punto crítico que pondría a prueba la fe de todos en la capacidad de la comunidad de elefantes para resolver la crisis de forma natural. La pregunta que atormentaba al Dr. Chin mientras las sombras se alargaban en la sabana era si habría tiempo suficiente para que este extraordinario proceso natural salvara la vida de Django. Al ponerse el sol en el segundo día de este extraordinario drama, se preparó para otra noche de insomnio, sabiendo que al amanecer serían testigos de uno de los procesos de curación más extraordinarios de la naturaleza, o se enfrentarían a la tragedia de perder a ambos elefantes bebés en las profundidades del dolor maternal. El tercer amanecer sobre Ambeseli trajo cambios sutiles pero significativos que dieron al equipo de investigación su primera esperanza real desde que comenzó este extraordinario drama. El doctor Jigpamar James Chin, que sobrevivía gracias a la determinación del café y la adrenalina de presenciar un comportamiento animal sin precedentes, notó inmediatamente que el círculo protector de los elefantes había evolucionado durante la noche. En lugar de la estrecha formación defensiva de los 2 días anteriores, las hembras habían creado una disposición más abierta que permitía el movimiento y la interacción, al tiempo que proporcionaba una seguridad completa a la afligida familia en el centro. Nala permanecía cerca de su cría fallecida, pero la calidad de su vigilia había experimentado una transformación que sugería cambios psicológicos internos, invisibles para la observación humana, pero aparentemente claros para sus compañeras elefantes. Los frenéticos intentos de despertar al cuerpo habían cesado por completo, sustituidos por lo que solo podía describirse como una compañía pacífica. Descansaba su trompa suavemente sobre el pequeño cuerpo, emitiendo sonidos suaves que parecían más canciones de cuna que llamadas desesperadas en busca de respuesta. Elder Michael Karyuki había pasado gran parte de la noche consultando con los ancianos de Messiah a través del teléfono satelital, recopilando conocimientos tradicionales sobre los comportamientos matutinos de los elefantes que habían sido transmitidos a través de generaciones de pastores que compartían el paisaje con estas magníficas criaturas. Sus conocimientos resultaron invaluables durante toda la crisis. Los elefantes necesitaban despedirse a su propio ritmo y de acuerdo con sus antiguos protocolos. Forzar el proceso podría provocar un trauma psicológico que podría afectar no solo a Nala, sino también perturbar la estabilidad social de toda la manada durante años. Django, que ahora tenía 36 horas de vida y entraba en la fase más crítica de su joven existencia, sobrevivía con las pequeñas cantidades de leche que conseguía robar durante los breves momentos en que la atención de Nala se desviaba de su cría fallecida. Estos episodios de lactancia eran breves e incompletos, y le proporcionaban solo la nutrición suficiente para mantenerlo con vida, pero lejos de la alimentación sustancial que necesitaba para un desarrollo adecuado. La doctora Elena Rodríguez se había colocado discretamente con el equipo de alimentación de emergencia, lista para intervenir instantáneamente si el cachorro mostraba signos de colapso fisiológico completo. Pero el doctor Karyuki había convencido al equipo de que siguiera confiando en el proceso de curación natural de la comunidad de elefantes, argumentando que una intervención prematura podría destruir el delicado trabajo psicológico que estaba realizando la sabiduría colectiva de la manada. Los elefantes estaban demostrando técnicas terapéuticas que la psicología humana apenas comenzaba a comprender. Una curación basada en la comunidad que abordaba el trauma emocional al tiempo que mantenía la cohesión social y garantizaba la supervivencia de los miembros vulnerables de la comunidad. Sarah Williams había estado monitoreando las comunicaciones de audio durante toda la noche e informó de patrones de vocalización cada vez más complejos entre las hembras de elefante. Los sonidos no eran expresiones aleatorias de preocupación,
sino que parecían seguir protocolos sofisticados de apoyo emocional y orientación conductual. Diferentes elefantes emitían tipos específicos de llamadas que parecían diseñadas para consolar, animar, instruir o presionar suavemente a Nala para que reconociera las necesidades de su cría viva. El avance comenzó con Matisa, la anciana matriarca, cuyos 52 años de experiencia vital incluían haber sobrevivido a intentos de caza furtiva durante la sequía, la invasión humana y la pérdida de su propia cría. Al amanecer, se acercó a Nala con pasos ceremoniales deliberados que tenían un significado ritual inconfundible. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria del Dr. Chen y en última instancia, revolucionaría la comprensión científica de la inteligencia emocional de los elefantes. Matisa comenzó lo que solo podía describirse como un discurso fúnebre, una serie de vocalizaciones graves y complejas que parecían transmitir un significado y una emoción mucho más allá de la simple comunicación animal. Los sonidos tenían una estructura rítmica y una modulación emocional que se asemejaban más a un elogio fúnebre humano que a los gritos de los animales. Se situó junto al ternero fallecido, tocando suavemente su pequeño cuerpo con la trompa mientras dirigía estas elaboradas vocalizaciones hacia Nala con una comunicación clara e intencionada. Otros elefantes se unieron a este ritual vocal en una secuencia cuidadosamente orquestada. Cada hembra se acercó por turno, añadió su voz al coro creciente y tocó al cachorro fallecido con su trompa en gestos que parecían a la vez reverentes y definitivos. Pero esta vez, en lugar de marcharse inmediatamente después de sus contribuciones individuales, permanecieron en su posición, creando una catedral viviente de duelo alrededor de Nala y su bebé muerto. El doctor Chin observó entre lágrimas cómo se desarrollaba esta antigua ceremonia, dándose cuenta de que estaba presenciando algo que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la conciencia y la capacidad espiritual de los animales. Los elefantes no estaban simplemente respondiendo a la muerte con comportamientos instintivos. Estaban llevando a cabo un sofisticado ritual que reconocía la pérdida, honraba la breve vida que había pasado y proporcionaba apoyo comunitario a la madre afligida de una manera que parecía trascender las respuestas puramente biológicas. La ceremonia duró casi 2 horas, y cada elefante contribuyó con vocalizaciones y gestos específicos que parecían seguir los patrones tradicionales transmitidos a través de generaciones de cultura elefante. La complejidad y la aparente intencionalidad del ritual sugerían que los elefantes poseían no solo una profundidad emocional individual, sino también prácticas espirituales colectivas que ayudaban a sus comunidades a procesar la pérdida y volver a las actividades que sustentaban la vida. Cuando concluyó la ceremonia formal, Matisa hizo algo que sorprendió al equipo de investigación y marcó el comienzo de una intervención activa de sanación por parte de la comunidad de elefantes. Envolvió con su enorme trompa el cuerpo del ternero fallecido y comenzó a alejarlo suavemente de Nala hacia una arboleda de árboles de la fiebre a unos 200 metros de distancia. Otras hembras se unieron a ella en esta solemne procesión, creando un cortejo fúnebre que llevó el pequeño cuerpo hacia lo que el doctor Kuryuki reconoció como un cementerio tradicional de elefantes. Nala siguió la procesión, pero sus movimientos sugerían un profundo conflicto interno que marcaba el punto de transición crucial en su proceso de curación. Daba varios pasos con el grupo que llevaba a su cría fallecida y luego se volvía hacia Django, que la seguía con paso cada vez más inestable. Por primera vez en 3 días, parecía dividida entre su cría muerta y la viva, lo que indicaba que su absoluta concentración en el dolor comenzaba a dar paso a la conciencia de sus responsabilidades maternales. En el bosquecillo de árboles de la fiebre, los elefantes se dispusieron en un círculo ceremonial final alrededor del cuerpo de la cría fallecida. El doctor Karauki explicó que probablemente se trataba de un cementerio tradicional de elefantes, un lugar sagrado al que la manada llevaba a sus muertos para su descanso final, según costumbres que precedían a la civilización humana en la región.
La ceremonia que siguió no se parecía a nada documentado en la literatura científica y se convertiría en la base de la innovadora investigación de Lord Chen sobre los ritos funerarios de los elefantes. Cada elefante se turnaba para cubrir el pequeño cuerpo con ramas, hojas y tierra cuidadosamente seleccionadas. Pero no se trataba de un comportamiento aleatorio o instintivo. Estaba claramente ritualizado, con patrones y procedimientos específicos que sugerían la transmisión cultural de las prácticas funerarias a través de las generaciones. Matisa supervisó todo el proceso, ajustando ocasionalmente la colocación de los elementos o guiando a los elefantes más jóvenes en sus contribuciones al entierro, de acuerdo con los protocolos establecidos. A lo largo de este elaborado proceso funerario, Nala participó plenamente, pero no dejaba de mirar hacia Django con creciente frecuencia y evidente preocupación. La cría había encontrado un lugar a la sombra bajo una acacia cercana y se había derrumbado, demasiado débil para seguir la procesión. Su respiración se había vuelto superficial. Sus ojos comenzaban a cerrarse con frecuencia y sus respuestas a los estímulos se volvían lentas. El Dr. Rodríguez hizo sutiles señales con la mano al Dorchin. Estaban llegando al punto crítico absoluto en el que sería necesaria una intervención, independientemente de la sensibilidad cultural o el respeto por los procesos naturales. Pero la sabiduría colectiva de los elefantes demostró ser superior a la ansiedad humana y los plazos médicos. Cuando la ceremonia de entierro llegó a su fin formal, Matisa se acercó a Nala y comenzó a emitir un tipo de vocalización completamente diferente. Estos sonidos eran más firmes, más insistentes y transmitían una autoridad inconfundible. Claramente dirigían la atención de Nala hacia algo específico e innegociable, su responsabilidad hacia su cría viva. Casey, la joven hembra que había estado proporcionando cuidados de apoyo durante toda la crisis, se había acercado silenciosamente para situarse junto al debilitado cuerpo de Django. Emitió sonidos maternales mientras tocaba suavemente al agotado ternero con su trompa, proporcionándole tanto consuelo físico como señales claras sobre lo que debía hacer. Su mensaje era inequívoco para todos los presentes. Tu bebé vivo te necesita ahora, y su supervivencia no puede esperar más a que se resuelva tu dolor. Lo que sucedió a continuación se convertiría en el eje central del histórico artículo del Dr. Chin sobre la inteligencia emocional de los elefantes y en el tema de documentales que cambiarían la percepción pública sobre la conciencia animal. Nala se acercó a su cría viva como si la viera claramente por primera vez en 3 días de ceguera inducida por el dolor. Su trompa exploró el pequeño cuerpo con minuciosa atención maternal, comprobando su salud, su temperatura, su nivel de respuesta y su urgente necesidad de nutrición. El examen fue exhaustivo y claramente angustioso para Nala, al darse cuenta de lo mucho que había sufrido su cría viva durante su periodo de duelo. Sus vocalizaciones se volvieron urgentes y apologéticas mientras bajaba su enorme cuerpo para acostarse junto a Django, colocándose cuidadosamente para que él pudiera acceder fácilmente a su leche. La transición del dolor al cuidado activo fue tan repentina y completa que parecía representar un cambio fundamental en su estado psicológico más que una recuperación emocional gradual. Django, a pesar de su debilidad y la desorientación causada por días de abandono, respondió inmediatamente a la invitación de su madre con los poderosos instintos de supervivencia que lo habían mantenido con vida durante la crisis. Se aferró a una teta y comenzó a mamar con desesperada intensidad, con su pequeño cuerpo temblando por el esfuerzo de consumir los nutrientes que necesitaba desesperadamente. Durante varios minutos, los únicos sonidos fueron su urgente succión y el ronroneo de satisfacción de Nala. Un sonido que hacen los elefantes cuando experimentan una profunda satisfacción, paz y plenitud maternal.